Los años 70 no solo trajeron música disco y pantalones de campana. Fueron la década exacta en la que el cine aprendió a destruir el mundo y a hacernos pagar por verlo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de Entre Líneas. La misión en este viaje cinematográfico es, explorar exactamente eso. Cómo el celuloide a base de maquetas, de fuego real y muchísimo ingenio se convirtió en el espejo perfecto de una sociedad que se sentía profundamente fracturada. Vamos a desgranar todo esto a fondo, porque es un tema visual y culturalmente apasionante. Hoy nos embarcamos en un top 10 narrativo, un viaje progresivo a través de las 10 películas que definieron el apocalipsis en la gran pantalla. Eso es. Bueno, pues con ese telón de fondo arrancamos este viaje con un desastre que cambia de escala. En nuestra 10ª posición nos adentramos en El Enjambre, estrenada en 1978 y dirigida por Irwin Allen. Para quienes no lo ubiquen, a este hombre se le conocía en la industria como el mismísimo maestro del desastre. Y con razón. Fue el gran arquitecto del género. Pero lo interesante de El Enjambre es que funciona como un síntoma clínico del agotamiento de la propia fórmula. Ya estaba dando síntomas de fatiga. Claro, Allen intentó replicar la grandiosidad de sus éxitos anteriores, pero el género ya estaba tan saturado de huracanes, incendios y terremotos que tuvo que cambiar el foco hacia una amenaza, digamos, poco convencional. Pasó de los grandes elementos destructivos a la naturaleza más diminuta. Los insectos. Y hay un detalle de la producción que parece una broma pesada, pero es real. En su obsesión por el realismo, intentaron inducir miedo genuino utilizando abejas reales en el set de rodaje. ¡Madre mía! Abejas reales, de verdad. Es increíble visualizar a Michael Caine, que era el protagonista, intentando actuar mientras esquiva enjambres de verdad. Debió ser una pesadilla logística absoluta. La película intentaba canalizar ese miedo tan setentero a que la naturaleza, maltratada por el ser humano, finalmente se rebelara. Sin embargo, a pesar de tener a Caine y a una constelación de estrellas, la ejecución marcó el declive comercial de este tipo de cine. Es que visualmente roza el surrealismo. Hay una escena que se queda grabada a fuego por lo absurda y caótica que resulta. Un enjambre masivo, una nube negra de abejas asesinas atacando sin piedad un tren en pleno movimiento en Texas. Es un desastre visual absoluto, pero lamentablemente el público ya no compró la premisa. Un escalón más arriba, la amenaza se vuelve completamente invisible y silenciosa. En nuestra 9ª parada encontramos El puente de Cassandra, de 1976. Esta coproducción internacional introdujo un tipo de terror muy distinto y mucho más insidioso: el contagio biológico masivo. Ojo a esta película porque deja sin respiración. Aquí ya no estamos hablando de un elemento físico que se pueda golpear, esquivar o del que se pueda huir corriendo. Claro. El enemigo es microscópico, pero la cinta añade una capa adicional de terror que conecta directamente con lo que hablábamos al principio sobre la desconfianza institucional. De papel del Estado. Exacto. La trama plantea un escenario brutal. El Estado, representado por figuras militares y de inteligencia, está dispuesto a sacrificar a cientos de civiles inocentes bajo el paraguas y la justificación de la seguridad nacional. Es fuerte. Reflejar a la perfección los debates éticos de la época sobre el secretismo gubernamental y los límites del poder estatal en tiempos de crisis, sin tomar partido, pero mostrándolo como una posibilidad aterradora. Y para contar esa historia reunieron a un reparto coral impresionante. Hablamos de leyendas como Sofía Loren y Burt Lancaster compartiendo pantalla. Casi nada. Pero lo que realmente atrapa de la película es su atmósfera de pura claustrofobia. La imagen clave es ese tren, que ha sido sellado a cal y canto por el ejército. De repente, un medio de transporte se convierte en una prisión infectada sobre raíles. Una trampa mortal. Y lo peor es que está siendo desviada a toda velocidad. Y a propósito, hacia un puente inestable y en ruinas. La sensación de impotencia que transmite es agobiante. Pero aquí la cosa cambia. Porque en nuestro recorrido, el peligro deja de ser una fuerza ciega de la naturaleza o un desafortunado accidente. A veces, la catástrofe tiene intención, tiene un rostro. Lo que nos lleva directos a la 8ª parada de esta inmersión. Roller Coaster, o Montaña Rusa, estrenada en 1977. Es curioso que esta película da un giro macabro, porque introduce el terrorismo doméstico como motor absoluto del desastre. Y en un entorno muy concreto. Así es. Decide atacar directamente el corazón del ocio y la inocencia. Los parques de atracciones. Desde una perspectiva analítica, el salto es vital.
Trasladar el campo de batalla desde las infraestructuras críticas o los fenómenos naturales a un espacio de entretenimiento familiar hace que el terror se vuelva terriblemente íntimo. Ya no es una ciudad genérica la que está en peligro, es el lugar de ocio del fin de semana. Y para asegurarse de que la audiencia sintiera ese terror en sus propias carnes, los cines utilizaron una tecnología que hoy nos parecería una locura, el sistema Sense-Around. ¡Ay, el Sense-Around! ¡Qué maravilla técnica de la época! Imaginemos esto. Instalaban físicamente unos altavoces masivos, verdaderos monstruos de baja frecuencia, en la parte trasera de las salas de cine. Cuando la montaña rusa en la pantalla empezaba a caer, las ondas sonoras hacían que las butacas vibraran violentamente. Imitaban la fuerza G y la sensación física de estar subido en la atracción. Era una inmersión sensorial brutal, mucho antes de que existiera la realidad virtual. Exacto. Y eso hace que la escena central sea agónica. Ver a ese terrorista frío y calculador observando desde la distancia la gigantesca montaña rusa Revolution, esperando con el detonador el milisegundo exacto para hacerla descarrilar mientras el público en el cine tiembla literalmente en sus asientos. Pura tensión. Y de la adrenalina física pura y dura pasamos al frío y calculador pánico de laboratorio. En nuestro séptimo lugar tenemos La amenaza de Andrómeda, de 1971. Dirigida por el inmenso Robert Wise, esta cinta es un rara avis dentro de sus contemporáneas. Me atrevería a decir que es el desastre intelectual de la lista. Porque ¿cómo se logra mantener a quien ve la película al borde del asiento cuando la amenaza es una espora microscópica venida del espacio? Pues lo logras cambiando el tono por completo. Wise le da un enfoque clínico casi documental. A diferencia de los otros títulos que estamos repasando, aquí no hay héroes de acción lanzándose por ventanas ni grandes explosiones pirotécnicas. Para nada. Hay ciencia dura, protocolos de contención exhaustivos y el miedo cerval a lo desconocido a nivel microscópico. La tensión nace de ver a mentes brillantes enfrentándose a un enigma biológico que no comprenden y que podría extinguir a la humanidad. Y la historia detrás de la producción es fascinante. Tenían un presupuesto de unos $6,5 millones, que para la época era bastante decente, pero tomaron una decisión radical. ¿En qué sentido? Pues que, en lugar de gastarlo en contratar a grandes estrellas de Hollywood, destinaron la inmensa mayoría de ese dinero a construir decorados de altísima tecnología y efectos visuales revolucionarios. Usaron una técnica llamada slit scanning. Una técnica interesantísima, por cierto. Para quienes no estén familiarizados con el término, el slit scanning es un proceso fotográfico y cinematográfico mecánico. Una cámara captura la imagen a través de una pequeña rendija que se mueve, creando una larga exposición. Y el resultado es visualmente increíble. Eso es, el resultado en pantalla es ese efecto visual psicodélico, distorsionado y de colores vibrantes, como si se viajara físicamente por un túnel de luz o se mirara a través de un microscopio alienígena. Es la misma técnica que usó Kubrick para la secuencia final de 2001, una odisea del espacio. Y le da a la película una atmósfera única. La imagen que define la amenaza de Andrómeda no es una explosión, sino la vista de esa gigantesca estructura cilíndrica y rotativa del laboratorio subterráneo Project Wildfire. Esa imagen es tremenda. Sus pasillos asépticos, iluminados con luces de neón frías, transmiten una esterilidad tan deshumanizante que hiela la sangre. Hace sentir que los humanos son las verdaderas cobayas. Pero claro, ese enfoque tan cerebral no podía durar para siempre en la industria de la época. Y esto llevó a algo que nadie esperaba. La necesidad imperiosa de que el público volviera a sentir la destrucción de una manera puramente visceral. Y así, la sutileza sale por la ventana para dar paso a nuestra sexta película, Terremoto, de 1974. Aquí presenciamos la destrucción masiva, total y absoluta de una de las capitales mundiales del entretenimiento, la mismísima ciudad de Los Ángeles. Es el paradigma del escenario de vulnerabilidad urbana. Ver cómo los cimientos de la civilización moderna, las autopistas, las presas, se resquebrajan como si fueran de papel, ofrecía un espectáculo sin precedentes. Un recordatorio muy potente. El recordatorio definitivo de que, ante las fuerzas tectónicas, nuestra ingeniería no vale nada. Y volviendo al invento sonoro que mencionamos antes, aquí convirtieron el simple acto de ir al cine en un deporte de riesgo.
Terremoto no solo usó el Sensurround, sino que lo llevó a su límite absoluto. A niveles peligrosos casi. Sí. Las vibraciones de las bajas frecuencias eran tan salvajes que en algunos cines antiguos con infraestructuras débiles provocaron que cayeran trozos reales de yeso del techo sobre los espectadores asustados. Madre mía. Se montó un escándalo tremendo, pero, claro, terminó ganando el Oscar al mejor sonido. ¿Y visualmente cómo lograron destruir Los Ángeles sin el uso de ordenadores? Con una técnica clásica que es pura magia artesanal. Las pinturas mate o matte paintings. Para que nuestra audiencia lo visualice, esto consistía en que artistas prodigiosos pintaban paisajes hiperrealistas en enormes paneles de cristal, dejando zonas transparentes por donde luego se proyectaba a los actores en vivo. Una genialidad. En Terremoto, el legendario artista Albert Whitlock creó a mano más de 70 de estas pinturas. Gracias a ellas, la imagen de Charlton Heston intentando sobrevivir mientras la ciudad de Los Ángeles literalmente se parte en dos y se envuelve en llamas resulta creíble e inolvidable. Justo en el ecuador de nuestro viaje, la ficción vuelve a abrazar el terror moderno y tangible. En el quinto lugar exploramos Domingo Negro, de 1977, dirigida por John Frankenheimer. Es una obra magistral que abordó el terrorismo a gran escala en territorio estadounidense y que, vista hoy en retrospectiva, resulta escalofriantemente profética. Es de esas películas que dejan mal cuerpo por lo precisas que fueron. Introdujo en la cultura popular la idea de utilizar la aviación civil no como un medio de transporte que sufre un accidente, sino directamente como un arma letal masiva. Es sobrecogedor cómo el cine a veces actúa como un radar, capta y materializa los temores más oscuros de una era mucho antes de que se conviertan en tragedia real. Y gran parte de ese peso recae en el origen de la historia, ¿no? Exacto. Está basada en la novela de Thomas Harris, quien luego crearía a Hannibal Lecter, y fue profundamente influenciada por la trágica toma de rehenes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Pero donde la película realmente brilla es en el retrato psicológico de su villano. El personaje de Bruce Dern. Eso es. Bruce Dern interpreta a un piloto veterano de Vietnam profundamente perturbado y resentido con su propio país. A través de él, la película examina esa herida abierta en la sociedad estadounidense y el terrible abandono que sufrieron los soldados al regresar del frente, exponiendo las consecuencias sin tomar partido ideológico. Esa complejidad hace que el clímax sea tan efectivo. La imagen final es inmensa y perturbadora. Ese gigantesco, imponente y silencioso dirigible de Goodyear acercándose de manera letal, flotando casi a cámara lenta, hacia un estadio abarrotado de miles de personas el mismísimo día de la Super Bowl. Es el contraste perfecto y aterrador entre la máxima celebración de la cultura popular y la catástrofe inminente. Retrocedemos ahora al punto de origen, al plano original que lo empezó todo. En el cuarto lugar se encuentra Aeropuerto, la película de 1970 que inauguró esta auténtica edad de oro del cine de desastres. La chispa que encendió la mecha de toda la década. Aeropuerto fue la que estableció la fórmula maestra, el molde que todos intentarían copiar. Una fórmula muy clara, además. Clarísima. Una crisis técnica asfixiante, un reparto kilométrico lleno de viejas glorias de Hollywood y múltiples tramas melodramáticas entrelazadas que mantenían a la audiencia enganchada viendo cómo se cruzaban los destinos de los personajes. Es fundamental entender el impacto industrial de esta obra. A finales de los 60, el cine de los grandes estudios estaba en crisis. El nuevo Hollywood emergía con películas muy experimentales, cínicas y oscuras. Que no eran para todos los públicos. Claro. Había una audiencia masiva, un público más maduro, que se sentía alienado por esa nueva ola. Aeropuerto les ofreció exactamente lo que anhelaban. Historias de coraje clásico, profesionales competentes resolviendo problemas imposibles y un espectáculo tradicional de altísimo presupuesto. Y vaya si funcionó. Que recaudó cifras astronómicas, salvó a Universal Pictures de la bancarrota y logró 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, algo impensable hoy para este género. Totalmente impensable. Visualmente es pura tensión contrarreloj. Tienes a Burt Lancaster sudando la gota gorda, liderando el caos organizativo en tierra, mientras un enorme Boeing 707, gravemente dañado en pleno vuelo por la explosión de una bomba, intenta un aterrizaje desesperado en una pista cubierta por una tormenta de nieve brutal. Pero aquí el género tocó techo. Los estudios comprendieron rápidamente una lección vital. El verdadero terror no era mostrar inmensos espacios abiertos destruidos, sino atrapar a los protagonistas en trampas mortales, claustrofóbicas, de las que no podían huir. Y así entramos de lleno en nuestro podio, en los 3 tótems indiscutibles de la década.
En la tercera posición nos encontramos con lo que me atrevería a llamar el cierre más poético y terrorífico de los 70, El síndrome de China, estrenada en 1979. Aquí la evolución del género es total. ¿Ya no dependemos de maquetas explotando o de pirotecnia visual? Exacto. El desastre muta hacia un tenso thriller psicológico y de periodismo de investigación. Es una obra fundamental. La cinta examina con lupa la negligencia corporativa en el incipiente y secretista ámbito de la energía nuclear. Retrata maravillosamente esa creciente paranoia ciudadana. Reflejaba de manera muy objetiva el miedo de que las grandes empresas encargadas de infraestructuras críticas estuvieran priorizando el ahorro de costes por encima de los protocolos de seguridad. Es el miedo a que los despachos maten a más gente que la propia naturaleza. Y el contexto de su estreno es una de las coincidencias históricas más escalofriantes. Se estrenó en las salas de cine apenas 12 días antes de que ocurriera el desastre nuclear real en la planta de 3 Mile Island, en Pensilvania. 12 días. Es un dato tremendo. Imitó a la ficción de una forma tan precisa que la película dejó de verse como un simple thriller de entretenimiento para convertirse instantáneamente en una advertencia social profética y aterradora. El público salía del cine mirando las noticias con pánico. Y el genio de la película, a nivel narrativo, es cómo construye ese pánico. El suspense es magistral precisamente porque nace de la absoluta cotidianidad. El director, James Bridges, entendió que no necesitaba mostrar una explosión atómica para asustar. La tensión se construye a partir de detalles mínimos en una sala de control estéril. Hay una escena que encapsula esta brillantez. El supervisor de la planta nuclear, interpretado soberbiamente por Jack Lemmon, está en su puesto de control. De repente nota una vibración inusual, casi imperceptible, en su taza de café apoyada en la consola. Un detalle brillante. Es solo un temblor en el líquido, un pequeño detalle físico. Pero en la cara de Lemmon se ve cómo ese milímetro de movimiento desata un pánico interno paralizante. A partir de ahí, observa impotente cómo los indicadores de los niveles de agua del núcleo empiezan a fallar trágicamente. Es el terror absoluto de lo minúsculo, de una simple aguja en un panel provocando una catástrofe de proporciones bíblicas. Nos acercamos a la cima absoluta y el mundo entero se pone de forma literal y metafórica del revés. En el segundo puesto de esta inmersión brilla La aventura del Poseidón, de 1972. Sin lugar a dudas, la épica de supervivencia definitiva. Esta película es un viaje físico y emocional agotador. ¿Por qué resuena tanto más allá del agua y las explosiones? Porque, si la analizamos estructuralmente, es la metáfora visual más perfecta e inteligente de la sociedad de los años 70. Pensemos en ello. El barco de lujo representa el sistema de clases occidental volcado violentamente por una ola gigante. Representa un mundo invertido, patas arriba, donde el liderazgo institucional falla estrepitosamente o muere en el primer impacto. El capitán, las autoridades. Eso es. La película nos dice que la única manera de sobrevivir a la crisis de la época no es sentarse a esperar instrucciones de las élites, sino apostar por la autosuficiencia, el trabajo en equipo y un pragmatismo casi rebelde. Es brillante, y para lograr que el espectador sintiera ese mundo al revés, los efectos visuales tuvieron que ser pioneros. Hablábamos antes el ingenio sin ordenadores. Aquí, el legendario técnico L.B. Abbott hizo verdadera magia. Logró hitos impresionantes construyendo miniaturas detalladísimas a gran escala del transatlántico y hundiéndolas en tanques masivos. Y el secreto estaba en cómo lo grababan. Efectivamente, grababan todo eso con cámaras de altísima velocidad. Al proyectar luego esa imagen a velocidad normal, el agua de la piscina se comportaba visualmente como si fueran toneladas de océano furioso estrellándose contra el acero. El cerebro de la audiencia compraba la ilusión por completo. Pero todo ese virtuosismo técnico no serviría de nada sin el componente humano. Y en medio de ese escenario infernal de acero retorcido y fuego, el guión brilla al plantear un conflicto teológico y de liderazgo brutal. Y eso nos deja una de las imágenes más icónicas de la historia del séptimo arte. Tienes al reverendo Frank Scott, interpretado con una furia inmensa por Gene Hackman. No es un cura tradicional. Es un hombre que grita, que se enfada con Dios, que exige acción. La escena del árbol de Navidad. Esa misma. Es imborrable ver a Hackman guiando a un grupo dispar de supervivientes exhaustos, obligándolos a escalar por un gigantesco árbol de Navidad de acero. Tienen que trepar hacia lo que antes era el fondo del barco, pero que ahora, al estar completamente volcado, es el techo que los separa de la superficie y de la vida.
Es una escalada hacia la salvación visualmente insuperable. Y entonces llegó la coronación absoluta del género. Un espectáculo tan inmenso, tan ambicioso y tan caro que amenazaba con devorar a la industria de Hollywood entera. El número uno indiscutible. La obra que encapsuló todo el espíritu, el exceso y el terror de la década en más de 2 horas y media de celuloide y reviente. Hablamos, por supuesto, de El Coloso en Llamas, de 1974. Es la cumbre, la cima técnica, dramática y comercial del cine de catástrofes. Es que lo tiene absolutamente todo. Funciona como el compendio perfecto de lo que hemos estado hablando. Reúne la crítica punzante a la avaricia corporativa, representada en ese contratista corrupto que recorta presupuesto en el cableado eléctrico de seguridad del edificio, y lo mezcla con el mayor poder estelar concebible en la época, arropado por unos efectos prácticos que siguen cortando la respiración hoy en día por su tremendo realismo. Y el drama detrás de las cámaras fue casi tan monumental como el incendio en pantalla. Leyendo sobre cómo se gestó la producción, es evidente que el riesgo financiero era de tal magnitud que ocurrió algo inaudito en la industria. 2 estudios gigantes y archirrivales, 20th Century Fox y Warner Bros., tenían cada uno los derechos de 2 novelas distintas sobre rascacielos en llamas. Y claro, competir en taquilla era un suicidio. Exacto. En lugar de arruinarse mutuamente, decidieron unir fuerzas, juntar las tramas y financiarse a medias por primera vez en la historia del cine. Una tregua corporativa sin precedentes. Pero al unir recursos, también unieron egos. Y gestionar a las 2 estrellas masculinas más grandes del momento requirió tanta diplomacia internacional como la propia producción. Fue una locura de despachos. Tenían a Paul Newman y a Steve McQueen, 2 titanes absolutos, con una rivalidad histórica. Steve McQueen exigió tener exactamente el mismo número de líneas de diálogo que Newman. Tela. Y luego estaba el problema de los carteles promocionales y los títulos de crédito. ¿Quién iba primero? Para evitar una guerra, los publicistas inventaron la famosa facturación diagonal. Un truco muy ingenioso. Diseñaron los créditos de tal manera que el nombre de Steve McQueen aparecía a la izquierda, que es donde el ojo lee primero, pero el nombre de Paul Newman se colocaba ligeramente más a la derecha y más arriba. Así, legal y visualmente, los 2 astros compartían el mismo estatus de protagonismo absoluto sin matarse. Refleja a la perfección a esa maquinaria operando al límite de sus capacidades diplomáticas y técnicas para ofrecer el espectáculo definitivo. Y vaya si lo dieron. La escena que no solo corona esta película, sino todo el género de los 70, es el clímax visual en la sala Promenade. Es el avance implacable, rugiente e imparable de las llamas por el piso 135 del rascacielos de cristal más alto del mundo, en pleno corazón de San Francisco. Esa secuencia es apabullante. El fuego destroza brutalmente la fiesta de inauguración de la élite de la ciudad. Ver cómo la pirotecnia real envuelve y calcina los inmensos decorados y maquetas a escala real, con los actores corriendo envueltos en humo de verdad, transmite un peligro palpable. Es un apocalipsis de lujo, de smokings, cristal roto y cenizas, que marca el fin de una era. Llegando al final de este recorrido, es fundamental volver a la reflexión inicial. En los años 70, el cine aprendió a destruir nuestro mundo, sí, pero lo hizo basándose en el puro ingenio práctico, en el arte táctil de los técnicos, en el uso magistral de las pinturas en cristal, de las miniaturas meticulosamente construidas y, sobre todo, en el sudor real de sus grandes estrellas, frente a elementos físicos incontrolables como el fuego y el agua a presión. Es un contraste brutal con lo que vendría después. Cuando vemos la llegada masiva de los efectos digitales, el famoso CGI de los años 90 y los 2000, el cine de catástrofes volvió con fuerza a la cartelera. Vimos tsunamis del tamaño de rascacielos y ciudades enteras tragadas por la tierra. Pero con una diferencia clave. A menudo, al estar esas texturas creadas enteramente por ordenador, perdieron esa sensación de gravedad, de peligro tangible, crudo y maravillosamente artesanal que definía y que hacía tan especiales a los clásicos de los 70. Hay una última capa de análisis, muy sutil, pero esencial para concluir esta inmersión. Aunque todas estas obras que hemos desgranado celebraban la increíble resiliencia del ser humano ante la adversidad, no dejaban de esconder, o más bien de reflejar, los profundos prejuicios estructurales de su tiempo. Es un punto importante. Es fascinante y a la vez revelador notar cómo en la inmensa mayoría de estos apocalipsis, las minorías y las mujeres quedaban relegadas sistemáticamente a papeles secundarios. Muy cierto.
A menudo se las utilizaba simplemente como víctimas histéricas que necesitaban ser salvadas, símbolos de rescate pasivos en un fin del mundo que parecía estar protagonizado, gestionado y resuelto casi exclusivamente por hombres blancos en posiciones de autoridad. Lo cual nos habla muy claramente de quién estaba sentado en las sillas de dirección y quién controlaba verdaderamente la narrativa de la angustia cultural en aquel entonces. Así es. Sin embargo, e independientemente de esas obvias limitaciones de la época, el mensaje central, el núcleo emocional de estas historias, sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. Nos recuerdan que cuando las grandes y frías instituciones fallan estrepitosamente y cuando los relucientes rascacielos de los poderosos se derrumban, la verdadera salvaguarda contra el caos absoluto no es el sistema en sí mismo. No lo es. La verdadera protección es la profunda solidaridad humana. Es la empatía inquebrantable y el coraje desinteresado de los supervivientes que se unen frente al abismo. Ha sido una exploración intensa, un viaje cinematográfico que nos ha recordado de qué material estábamos hechos. Desde luego. Y ahora, por supuesto, sería estupendo abrir el debate a quienes nos escuchan. Es fascinante preguntarse qué desastre cinematográfico de aquella época o incluso posterior se ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva. ¿Cuál fue esa escena exacta que hizo clavar las uñas en los reposabrazos de la butaca del cine o encogerse en el sofá del salón? Recordamos a quienes disfrutan diseccionando el séptimo arte y la cultura con nosotros, que siempre es una gran idea echar un vistazo al área de miembros del canal. Es la mejor manera de seguir apoyando que podamos crear este tipo de viajes analíticos, densos y profundos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Entre Líneas. Hasta la próxima inversión.